que bastante importantes. Tenemos pues a Ismael Marugán de la Peña Forera, buenas noches. Hola, buenas noches. También a Víctor Puchade de la Peña Rosalford. Bueno, además ya va haciendo hambre, ¿no?, a estas horas de la noche. Y también a Rosa Porras de la Peña de Reserva del 98. Sí, buenas noches. Es Porras, ¿no? Rosa Porras. Porras, sí. Vale. La verdad es que, bueno, pues tres miembros más altos de las peñas. Y bueno, pues un fin de semana que, tú fíjate, ¿no?, que todos los lunes empezamos, que tú sabes que yo voy de subidón por aquello del baloncesto, pero bueno, este fin de semana que hemos sufrido la primera derrota de la temporada. En la primera salida, yo creo que contra el primer rival más importante, como era el Bilbao, al final, 77-70 perdieron los chicos del Power. Irregular rendiment de l'equip de Manuel Hussein a Bilbao. Un partit que comença amb molts pocs punts anotats per part dels dos equips, però sobretot amb una debacle del Power Electronics València a la segona part, quan encaixa 32 punts en contra. I clar, quan encaixes 32 punts en un quart, el més normal és que pergues. Només l'Isuc, amb 19 punts i lluitant com a ningú sota els taulers, era capaç d'aguantar el ritme dels homes de Katsikaris. Quan el Power va animar-se ja era massa tard, tal vegada un partit del que es poden extraure lliçons de cara a l'arribada d'autèntics bous a la Fonteta, com ara el Barça o el Panathinaikos. Bueno, la verdad es que un Power Electronic ahora tiene un difícil calendario. Estábamos viendo el vídeo, 32 puntos en contra en un cuarto. La verdad es que, por ejemplo, Ismael, un bagaje bastante pobre, ¿no? Muchos puntos anotados en contra. Sí, la verdad es que el segundo cuarto fue un cuarto que no fue muy bueno. Nos metieron 32 puntos. Nosotros acabamos los dos cuartos con 33, uno más que ellos solamente en un cuarto, y ahí yo creo que fue la clave de la derrota. Rosa, ¿qué solución puede haber ahí al problema de este tipo? El otro día, en el primer partido de Liga, se hizo, yo creo que a nivel ofensivo bastante bueno, pero en defensa atrás no se estuvo pues bastante bien. Sí, yo pienso que es la clave, que van a tener que trabajar mucho el equipo en defensa, porque con los equipos que nos vienen de cara o aprietan o se nos comen. Víctor, ¿tu opinión sobre la defensa de Power? Creo que la defensa fue bastante mala. Deberían de haber apretado un poco más y haber evitado los fallos que nos llevaron a perder, y luego ya al final del partido el querer apretar cuando no lo has hecho más antes, ya no puedes hacer nada. Un hombre que sí que estuvo bien acertado fue el ucraniano, el Ishuk, bajo el tablero, fue de los más importantes, además el mejor del partido realmente. Sí, sí, es porque me cayó un poco el resultado, porque la verdad que por parte del resto pocas aportaciones. Y el que faltó fue la ofensividad de Richardson, ¿no? No se acaba de ver explotar, Rosa, al pívot de... Igual le falta aún un poco de rodaje aún en el equipo aún se tiene que acoplar. Y tal vez el primer partido sí que respondió bastante bien, y aquí pues yo le daría un poco de margen aún. La verdad es que en eso precisamente lo que se queja el técnico, ¿no?, del Power Electronic, Manolo Hussein. Ha estado mucho tiempo el conjunto valenciano, o ha estado mucho tiempo de pretemporada sin jugadores importantes. Es un tema también delicado, ¿no?, porque ahora es como una pretemporada adicional, ¿no?, para el Power. Sí, exacto. Estamos en el inicio de Liga y es ahora cuando hemos tenido a todos los jugadores. De hecho, aún tenemos a Agustín lesionado y ya tocas que se está recuperando poco a poco, con lo cual todavía nos estamos acoplando, yo creo. Yartoka sí que estuvo bastante bien, ¿no? Yartoka sí que hizo algo bien, pero no puede ser excusa el que se estén acoplando, porque el equipo tiene madera para estar ahí arriba, y no puedes perder contra un Bilbao que te haga el roto que te hizo en el segundo cuarto. Además, el problema es que la primera salida importante que se tiene y se pierde. Eso también para los aficionados, Rosa, queda un poquito así como que, jolín, la primera salida importante contra un equipo ya de entidad como es el Bilbao y que se queda derrotado. Hombre, ya no tanto es el perder, sino cómo pierdes. Exacto. Porque dices, bueno, has dado todo por tu parte, has luchado y el otro equipo ha sido mejor, pues de acuerdo, pero aquí que en un cuarto hayas tirado todo por la borda, claro, por mucho que quieras hacer, entonces es eso, esa actitud de manos caídas es la que se les puede reprochar.
A mí el que me preocupa realmente es un jugador que tiene que ser el mejor del Power, ¿no? Digamos que el jugador franquicia. Es Víctor Claver, que no acaba de, digamos que de rendir al 100%, ¿no? Está claro que, bueno, pues lleva 2 partidos que ha salido desde el banquillo, está también claro que, bueno, pues ha jugado el Mundial con España, pero no está al 100%. Ayer, por ejemplo, no se puede permitir, yo creo, que tener un jugador que salga del banquillo como Víctor y acabe con 0 puntos. Sí, bueno, ha jugado el Mundial de España, ha estado allí entrenando, pero jugando tampoco es que haya jugado mucho, y eso yo creo que quizás le puede haber afectado, porque tampoco, como jugaban partidos todos los días, pues tampoco es que entrenara mucho, y a lo mejor quizás está ahora cogiéndose para ver si ya realmente vemos al verdadero Víctor Claver, que todos esperamos. Yo creo que no puede ser excusa para Claver el que no haya jugado. O sea, Claver físicamente tiene las cualidades para ser un gran jugador, pero yo creo que mentalmente le falta creérselo a él mismo, que puede ser el jugador que le hace falta al Power. Y si así no vamos a nada, Yo estoy con Víctor, que ahora Claver es el que tiene que tomar un poco el papel que había tomado Nielsen, tal vez el año pasado, de decir, bueno, yo soy el de la casa, yo soy el que lleva aquí ya mucho tiempo y el que tengo que empezar a arrastrar, y eso lo tiene que hacer él. Y es el capitán también. Y es el capitán. Claro. Sí que es verdad. Lo que pasa es que, por echarle, digamos, que un cable ahora a Víctor, sí que es verdad que él no es que sea un jugador bastante ofensivo, sí que hace un trabajo sucio bastante importante, ¿no? Defensivamente, digamos que el punto fuerte de él. Sí, claro, pero no, yo creo que no es excusa, porque puede aportar mucho más de lo que está aportando en ataque. Vale que en defensa está cumpliendo, no que se salga, está cumpliendo, pero yo creo que en el ataque le falta aportar. Es todo mentalidad, porque físicamente puede, es creérselo, creerse que puede llegar a tirar él del Power. Bueno, y nos creemos que el Power puede hacer algo importante en el pabellón de la Fuente de San Luis el sábado, a partir de las 6 de la tarde contra el Barça. Sí, hombre, sí, yo creo que sí que podemos. Si el año pasado pudimos, este año yo creo que también. Por lo menos competir y luchar, y si nos ganan, pues porque han sido mejores. Bueno, tenemos en mente todavía que el triple de Rafa Martínez a falta de 7 décimas, ¿no? Sí, no será tan grande como la derrota que sufrimos ahora en la Copa contra ellos mismos en la final, pero vamos a plantarle más cara. Además, con la afición ayudándole, van a poder. Y la vuelta también de otro de los buenos, del Pamesa, o es mejor dicho del Power, como es el pívot Perovic. Sí, bueno, eso fue un golpe bajo, ¿no?, el que se fuera, pero ahora lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, y yo creo que el Power ahí se va a plantar fuerte en casa. Y un poquito más adelante el partido contra el Panathinaikos. Pues igual. Es más complicado. Igual que el día del Barça. Hay que salir y dejarse allí pues todo lo que tienen, y la afición sobre todo apoyando, y lo que tenga que ser, pues... Para esos partidos es importante que la Fonteta tenga que estar llena para crear ambiente y presionarles más desde fuera que ya lo que se presiona en el campo. Y yo creo que Hussein también tiene que hacer mucho papel a la hora de la mentalidad que tiene que tener el equipo para ganar. O sea, ellos ahora tienen que sentirse bloque y piña, y que pueden con todo. Y eso ahí Hussein tiene mucho que hacer también. Pues un bloque tiene que ser precisamente pues este fin de semana el Power Electronic, una unión, yo creo, Gustavo, entre afición, jugadores, y que bueno, pues se puede tirar para adelante, ganar el segundo partido, como decíamos, de Liga, y estar más arriba. Y luego, sobre todo, pues bueno, pues el partido contra el Panathinaikos, en el primer partido de la Euroliga. La verdad es que bueno, pues van a ser, como digo, pues una semana bastante larga y llena de partidos. La verdad es que esto ya empieza, ¿no? Empieza a rodar ya la Euroliga, muchos partidos y viajecitos cada 2x3, sobre todo al pabellón de la Fuente de San Luis y Manuel. Sí, pero es lo que queríamos la Euroliga, y bueno, pues aquí la tenemos. Ahora a disfrutar y a ganar el máximo de partidos. Sé que podemos entrar, pasar el corte y llegar a jugar a ver muchos más partidos de Euroliga esta temporada en casa. Hay que apretar. Sobre todo pasar al top 16, que sería un objetivo importante. Sí, yo creo que eso es lo fundamental ahora, que el equipo se lo crea y que tenga la ilusión y la fuerza de hacerlo. Y la Fonteta detrás, claro. Ya se hizo hace cuestión de 5 años, cuando la última vez el Power ya estuvo en la Euroliga, se pasó el primer corte, y esperemos que suceda eso lo mismo. ¿Pensáis también que puede haber o le haga falta al Power un refuerzo por Austin, que no acaba de entrar? Yo creo que sí que sería interesante que hubiera alguien para cubrir esa baja, aunque fuera de momento temporal, y no descartar el que se acabara quedando si el Agustín no se recupera, porque yo lo veo una recuperación larga.
larga. Y de todas formas tenemos fichado a Sundov y no está usándolo para nada, entonces... Hizo un buen papel en el primer partido también. Claro, estuvo bien en pretemporada, pero luego no lo está usando para nada. Sí, parece que Manuel Hussein no le acaba de convencer la opción de Sundov, un jugador que bueno, pues defensivamente carece bastante, ¿no? Pero ofensivamente, como decíais, ¿no? En pretemporada sí que estuvo bien el jugador, sí, y no lo ha acabado de utilizar. Estuvo bastante bien, sí. Y yo creo que con la altura que tiene en defensa debería de intimidar más de lo que realmente defiende. Sí, además, otro de los hechos significativos, por ejemplo, la entrada de Marc Fernández, que parecía que iba a ser pues el 13º jugador y sin embargo está gozando de minutos, Rosa. Está haciéndolo bien también, es un buen fichaje, un buen apoyo. Y con respecto a lo que decía de Sundov, yo lo que pienso es que a lo mejor, si ese ya lo conoces, si ya lo tienes, a lo mejor deberías de aprovecharlo en lugar de buscar otro que tampoco sabes muy bien cómo te va a resultar. Pues buenos fichajes, como decíamos, los que ha hecho el Power, a excepción de este de Agustín, que no se le acaba de ver, y veremos a ver si se puede ver el de Sundov. De todas formas, al margen de todo esto, lo que sí que digamos que habría que hacer una especie de llamamiento también al pabellón de la Fuente de San Luis, sobre todo para estos dos partidos, ¿no? Y para el partido más inmediato, que sería el del Fútbol Club Barcelona. Por supuesto, yo creo que la Fuente de San Luis debe ser una olla a presión. Y cuando vengan, que noten que la afición está ahí y que no les va a dejar menos jugar que los jugadores que están en la cancha. Y ya un poco retomando el tema de Marc Fernández, está teniendo minutos, pero yo creo que le falta darle más minutos a gente como Simeón, que por ejemplo en el partido de ayer, cuando salió, se notó en defensa que apretó mucho, y cuando mejor estaban haciéndolos, cuando lo quitó. Creo que debe darle más continuidad y que no esté tanto en el banquillo. ¿Y qué os parece Omar Cook y Nando de Colo? Demasiados minutos le dio ayer, por ejemplo, a Cook, que acabó muy fundido. Está haciéndolo bien, pero demasiados minutos para Cook. La verdad es que bueno, pues un Omar Cook y Nando de Colo que están teniendo bastante protagonismo en este arranque liguero, y el que no está teniendo tantos minutos pues és el base de silla, José Simeón. Gràcies a tots, gràcies als quatre i gràcies a vostès per la seva complicitat. Molt bona nit. Nemesio ha